Buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor en este domingo 5 de julio del año 2020. Este año un tanto complicado que nos ha tocado vivir, pero damos gracias al Señor porque hemos visto su mano protectora, proveedora en cada una de las familias de nuestra congregación y estamos, la verdad, agradecidos siempre de nuestro Señor, de las bendiciones que nos da día a día. Así que, ¿qué les parece, queridos hermanos, si ahí en su casa, donde usted está, eleva una oración al igual que nosotros acá en este templo hermoso que el Señor nos ha dado? Elevemos una oración para que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria de nuestro amado Señor, el Señor Jesucristo. Oramos, queridos hermanos. Buen Dios, Padre nuestro, tantas gracias, Señor, por poder comenzar este culto de adoración a su nombre, a su persona. Gracias, Padre, por la persona de su Hijo Jesucristo, quien vino a este mundo, Señor, en rescate por todos los pecadores. Gracias porque sin haber nada bueno en nosotros, usted, Señor, nos eligió, nos perdonó y nos hizo nuevas criaturas. Señor, le alabamos en esta hermosa mañana y queremos ahí también en el hogar de cada hermano que en esta mañana quizás no está presente en este lugar, pero de ahí, desde su hogar, poder también tener un tiempo de adoración, de alabanza a su persona. Señor, que cada cántico, que cada oración, que las ofrendas, que todo lo que hagamos, Señor, sea para su honra y para su gloria. Le alabamos, Señor, y le damos muchas gracias y lo hacemos todo en el bendito nombre de Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Y así, hermanos, ahí en su casita, usted contento, alabando a nuestro Señor, vamos a comenzar y alábalo ahí en su casa, con su corazón ahí lleno de alegría, de gratitud. Cante la primera alabanza que vamos a entonar. Comenzamos con esta hermosa alabanza. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Bien, queridos hermanos, y después de esta hermosa alabanza a nuestro buen Señor, nuestro buen Dios, nuestro Padre, vamos a recordar algunos avisos. Durante la semana hay distintas actividades, no porque no nos estemos congregando en el templo,
dejaremos de reunirnos y cada día miércoles por el mes de julio nos vamos a estar reuniendo cada uno de los hermanos en sus hogares a orar a las 20-30 horas cada miércoles solo por el mes de julio. En el mes de agosto ya seguiremos ya a las 20 horas, pero por julio vamos a estar orando, toda la congregación, todos los hermanos que quieran apartar este tiempo por las distintas necesidades que hay en medio nuestro. También, ¿qué más tenemos? Ofrendas y diezmos y promesas de fe. Cada uno de nosotros de esta congregación, queridos hermanos, tenemos el compromiso de sustentar este lugar, este templo, que todavía hay muchas cosas que están inconclusas. ¿Qué más tenemos que hacer con todo esto? Sustentar a nuestros líderes, nuestro pastor, ¿cierto? Los hermanos, los siervos que están en distintos lugares del mundo sirviendo a la obra de nuestro Señor. También hay un compromiso ahí de sustentarlos de forma mensual. Así que si usted hizo un compromiso y ya terminó el mes de junio y a lo mejor va a decir, chuta, todavía estoy ahí y no me he puesto, recuerde que está también la cuenta corriente de nuestro hermano Jesús Palma. Ya ahí puede hacer usted ponerse al día con su promesa de fe. Así como también con la ofrenda de los días domingos, también lo puede hacer en la misma cuenta. ¿Qué más tenemos? Clases de escuela dominical. Cada día domingo a partir de las 9 de la mañana, querido hermano, ya están disponibles las clases para los jóvenes y también para los adultos, ¿ya? Y algo muy especial, próximo domingo, 12 de julio. ¿Qué pasa? Dirá usted, no hay nada especial. Sí, algo muy especial. Hace 9 años atrás comenzamos ahí en la Villa Los Aromos de aquí, de la ciudad de Coquimbo, en una casa, en nuestra casa, ¿cierto? Los niños, chicos, solteros, todos, comenzamos esta obra y Dios nos ha bendecido grandemente, nos ha dado este hermoso templo. Y ¿sabe? Fue un día 9 de julio que partimos. 9 de julio, pastor, fue... 2 de julio fue el día que nos reunimos hace 9 años atrás y hemos visto la mano del Señor estos 9 años, así que cómo no estar contentos. Sería lindo quizás reunirnos como congregación, comernos un asadito, un almuerzo, no lo vamos a poder hacer quizás todavía, pero sí vamos a tener un culto especial. Y sabe, desde los Estados Unidos va a estar un hermano predicando la palabra, el hermano Jason Kenny. Él estará con nosotros enseñándonos la palabra del Señor. Así que esos serían, queridos hermanos, los avisos para esta semana. Vamos ahora a pasar a alabar al Señor. Así que cantamos esta hermosa alabanza antes de pasar al tiempo de la predicación. Ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que
adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Bien, queridos hermanos, después de esta hermosa alabanza a nuestro buen Señor, vamos acercándonos ya al tiempo de la predicación. Y les invito que ahí desde su casa usted pueda abrir su Biblia y vamos a estar leyendo en esta mañana el Evangelio de Mateo, capítulo 26, desde el verso 36 hasta el verso 41, ¿ya? Vamos a leer todos juntos la palabra del Señor. Y dice así. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hasta ahí la lectura de esta mañana. Vamos a invitar hasta este lugar a nuestro pastor Cristóbal Welch, que pueda tener el tiempo con la palabra del Señor. Pastor, por favor. Muchas gracias. Vamos a arreglar las diferencias. ¿Cierto? Como siempre digo, yo no soy chico, yo soy normal, él es muy grande, ¿cierto? Así que ahí estamos, yo soy tamaño mediano, así que ahí arreglamos nuestra diferencia con mi hermano y padre Jorge. Vamos a compartir la palabra, qué bueno que se tuvo esta lectura en la cual vamos a compartir hoy día lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que espero que usted no haya perdido la lectura y si no, vuelva a buscar ahí el Evangelio según Mateo, capítulo 26, y vamos a estar estudiando desde el versículo 36 en adelante, ¿ya? Quisiera poder tener un tiempo de oración, así Dios también me utiliza en la exposición de su palabra y cada uno de ustedes también puede abrir sus corazones para escuchar lo que Dios nos quiere hablar. Oremos, queridos hermanos. Padre Celestial, Dios nuestro, te damos tantas gracias una vez más por poder compartir con mis hermanos, Señor, esta palabra que tú vas a hablar en esta hora, Señor. Gracias porque podemos, Señor, vivir en un país libre en el cual podemos, Señor, también ser creyentes, Padre, podernos reunir, tener templos, abrir tu palabra sin sufrir persecución. Gracias porque tu palabra no está presa, Señor, y podemos seguir compartiendo a través de las pantallas y los medios de comunicación que tenemos, Señor. Utilízame grandemente en lo que vamos a compartir ahora, Señor, para la edificación de tu iglesia. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, quisiera partir con una introducción. ¿Ya? No sé si usted se ha dado cuenta, pero muchas veces nosotros estamos acostumbrados a pasar por algún lugar donde hay un incendio. No sé si usted ha vivido la experiencia de ver alguna casa en llamas o que algún vecino se le haya prendido su casa o pasar cerca de donde se estaba incendiando la casa de alguien, ¿no? Hay dos tipos de personas cuando una casa se está incendiando, ¿ya? El primer grupo de personas es aquella que saca la foto, que graba el video,
¿cierto? Que ya lo está publicando en Facebook o lo está poniendo en YouTube, ¿cierto? Y de esos son varios. Muchos van, ¿cierto? Con sus cámaras y, oye, se le está quemando la casa al vecino Lucho. Y ahí parte toda la turba, ¿cierto? Y con la cámara. Algunos dicen, ese soy yo. Pero después hay otro grupo de personas que siempre las hay, que son aquellas personas que en vez de buscar el celular agarran una cubeta. Esas personas corren a su casa, llenan el recipiente con agua y van a apagar el fuego, ¿ya? Está ese tipo de personas que también saca la manguera, ¿cierto? Y la enchufa y quiere intentar de apagar el fuego de la casa del vecino. De esos también hay. Por lo tanto, son dos tipos de personas en esta ilustración, que es una ilustración real porque uno la vive, yo la he visto, tenemos familiares, ¿cierto? Cada uno de nosotros que o han grabado el video o familiares que han, ¿cierto?, apagado el incendio. Por lo tanto, dos clases de personas. Las que apagan el fuego son aquellas personas que se comprometen en el mismo acto de querer hacer algo al respecto, quieren ayudar, ¿cierto? A pesar de que un poquito de agua, no sé si va a poder apagar la llama, pero aún así igual intentan. Yo he visto unas llamas gigantes y personas, ¿cierto?, con un jarrito intentando apagar el fuego. Es valorable eso. ¿Por qué? Porque están haciendo algo. Después están las personas que están grabando, ¿cierto?, el video. A esas personas yo las encuentro un tanto indiferentes. ¿Por qué razón? Porque no están pensando que a las personas se le están quemando todos sus electrodomésticos. No están pensando que a lo mejor quedó un familiar adentro. No están pensando que quizás esas cosas que se están quemando, a esa familia le llevó años y años de trabajo poder comprarlas, ¿no? Pero aún así existen dos clases de personas, ¿cierto? La que ayuda y la que graba el video para hacerse famoso. Pero hoy voy a hablar, ¿cierto?, de lo que es un poco la indiferencia, porque nosotros vemos vivimos mucho el tema de la indiferencia, pero lo peor de todo, queridos hermanos, es la indiferencia para con el Señor. Y eso es lo que vamos a ver en esta hora, la indiferencia del creyente o creyentes indiferentes, ¿ya? En base a esa ilustración, quiero compartirles lo que vivió el Señor Jesucristo ahí en el monte Getsemaní, ¿cierto? El monte de los olivos, cuando Él fue a orar antes de que se lo llevasen preso, antes de que Judas Iscariote fuese y lo entregara. Vamos a ver el texto, ahí dice Mateo 26, versículo 36. Vamos a ir versículo por versículo, no vamos a leer el texto completo porque me imagino que ya prestamos atención cuando nuestro hermano Jorge lo compartió. Así que ahora vamos a ir paso a paso. Este relato que aparece acá, Jesús ora en el Getsemaní, aparece también en 2 evangelios más. Me refiero a Marcos capítulo 14, ahí aparece en el versículo 32 en adelante, y también en Lucas capítulo 22, 39 en adelante. Ahí aparecen, hay 3 relatos entonces en Mateo, en Marcos y en Lucas sobre este acontecimiento que pasó Jesucristo previo a ser entregado, traicionado por Judas, después juzgado y llevado a esa cruz. Vamos a ver, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. Aquí podemos ver en este primer versículo 36 que Jesucristo llega al lugar llamado Getsemaní, que literalmente, ¿cierto?, significa lugar de aceite. Así se llama este Getsemaní, lugar de aceite. Pero en Lucas capítulo 22, 39 dice que es el monte de los olivos. Por lo tanto, el monte de los olivos también es el monte ahí en Getsemaní, literalmente lugar, ¿cierto?, de aceite. ¿Quiénes llegan ahí? Jesucristo llegó con ellos. ¿A quién se refiere? ¿Quiénes son? Los discípulos. Llega ahí, ¿cierto?, con sus discípulos a ese monte. El único que faltaba era Judas, pero él llega ahí a orar, ¿cierto? El único que faltaba era Judas, pero por lo tanto estaban todos los discípulos de Cristo. ¿Y qué es lo que dice? Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Por lo tanto, Jesucristo mencionó lo que él quería hacer. Ya Jesucristo les dijo a sus discípulos que se sentasen tranquilos, que él iba a ir e iba a orar. Entonces, esa era la instrucción para, ¿cierto?, los discípulos de Cristo en general. Ahora, un poquito más adelante vamos a ver que toma a Pedro, Jacobo y Juan. Pero en general, para todos los discípulos, para los 11 que estaban con él, les dijo que se sentaran. Siéntense aquí, por tanto que voy y oro. Entonces, no había mucho que hacer.
solamente los 11 discípulos tenían que sentarse ahí, ¿cierto? Y esperar y ver que Jesucristo se iba a internar un poquito ahí en el monte para poder orar. Pero fíjense lo que pasa en el versículo 37. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Si ponga el dedo ahí en la Biblia, porque vamos a volver a Mateo, pero si me acompaña ahí a Marcos, capítulo 14, Marcos 14, versículo 33, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Por lo tanto, los hijos de Zebedeo estaban ahí, ¿cierto? Los hijos del trueno, Jacobo y Juan, y al mismo tiempo tomó con él a Simón Pedro. Así que los 3 discípulos más cercanos al Señor Jesucristo estaban con él y los llevó un poco más cerca de él, ¿no? Los demás quedaron sentados. Imagínese usted que los demás quedaron sentados un poquito más lejos, y de los 11 le dice a Jacobo, ¿cierto? Le dice a Juan y a Simón Pedro que vengan con él. Volviendo ahí al pasaje en Mateo capítulo 26, versículo 37, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Si usted puede ver aquí en Marcos capítulo 33, dice que y tomó consigo a Pedro. Me gusta me gusta el pasaje paralelo a este versículo que está en Lucas capítulo 22, 39. Lucas capítulo 22, 39. Vamos a volver rápidamente a Mateo, pero fíjese, Lucas 22, 39. El 40. Lucas 22, 40. Cuando llegó a aquel lugar dijo: orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puso de rodillas y oró. Y puesto de rodillas oró. Entonces, cuando llegó a aquel lugar, ya dejó a los 11 un poquito más lejos y se fue con Jacobo, con Pedro y con Juan, y se apartó a distancia de un tiro de piedra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno tiraba una piedra con la mano, ¿cierto? Más o menos, ¿cuántos metros pueden ser? No creo que sean como 100 metros, no es una competencia olímpica, ¿cierto? Pero un tiro de piedra, 50 metros, por ahí puede ser aproximadamente, ¿cierto? Entonces, alguien a 50 metros puede divisar a la persona. Lo que Jesucristo estaba haciendo era poner a los 3 discípulos más cercanos a una distancia en el cual los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, lo puedan ver, y al mismo tiempo quizás lo podían hasta escuchar en su oración. Por lo tanto, los pone cerca, a un tiro de piedra los coloca. Volvamos a Mateo. Volviendo a Mateo 26, capítulo 37, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesucristo no estaba angustiado a causa de los sufrimientos de la cruz, me refiero a los sufrimientos físicos, ¿ya? No estaba atemorizado porque lo iban a golpear, porque le iban a poner una corona de espina, no estaba angustiado y su alma entristecida hasta la muerte por tener miedo a lo que le iban a hacer los soldados romanos. No tenía miedo al sufrimiento físico de la cruz, ni siquiera Jesucristo le tenía miedo al sufrimiento psicológico que conllevaba una crucifixión. Lo que Jesucristo estaba sintiendo era angustia y tristeza al tomar la copa de la ira de Dios por el pecado de toda la humanidad. Eso es lo que Jesucristo estaba viviendo. Esa es la agonía que estaba sufriendo ahí en el Getsemaní. Estar angustiado con su alma entristecida, como dice el otro pasaje paralelo, angustiado hasta la muerte. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, teniendo una relación cercana y única con el Padre, iba a beber la copa de la ira de Dios, que Dios iba a derramar sobre Jesucristo por causa tuya, por causa mía y por toda la humanidad que somos pecadores. Por lo tanto, ahí el versículo 38 lo aclara y dice: entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Eso es lo que dice el versículo 38, ¿ya? Angustiado hasta la muerte, la copa de la ira de Dios. Después, más adelante, también
ora y dice, si es posible, dice Cristo al Padre, que pase de mí esta copa. La copa, ¿cierto?, es un símbolo que se utilizaba mucho en el Antiguo Testamento para referirse a la ira de Dios. Pero en Apocalipsis también vemos que la copa representa juicio por parte de Dios. Por lo tanto, la copa es un simbolismo de juicio y es un simbolismo de ira de Dios, ¿no? Contra el pecado, contra la impiedad. Por lo tanto, eso es lo que Jesucristo pide, que si es posible que pase, ¿cierto?, esta ira delante de Él y no caiga sobre Él la ira de Dios. Pero después, ¿qué es lo que dice más adelante? Pero que no sea la voluntad de Jesucristo mismo orando, sino que sea la voluntad del Padre. Lo vamos a ver ahora un poquito más en detalle. Me adelanté. Pero el versículo 38 dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso es lo que recién estaba explicando yo. La oración de Jesucristo en sí iba en dirección a la voluntad del Padre. Jesucristo, ¿qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo? Que si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. O sea, Jesucristo está manifestando al Padre cuál es su voluntad humana como hombre. Es natural, a nadie le gusta sufrir. ¿Quién le pide a Dios, cierto? Señor, dame sufrimiento, castígame, Señor, que me pase algo, un accidente. Lo natural es, Señor, protégeme, Señor, cúbreme, Señor, dame sustento. Nosotros nos cuidamos a nosotros mismos, es lo natural, ¿cierto? Por eso es que Cristo, en su condición de hombre, Jesucristo también dice, si es posible que pase de mí esta copa, pero lo que quería evitar Jesucristo era la ira de Dios por el pecado. No olvidemos que Jesucristo en la cruz del Calvario dice, ¿cierto? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que Cristo quería evitar, no el sufrimiento, no los latigazos, no la corona de espinas. Lo que Jesucristo quería evitar era el sufrimiento de sentirse separado del Padre. Eso es lo que a Jesucristo le angustiaba su alma y su corazón hasta la muerte. Por eso es que Jesucristo dice, si es posible que pase esta copa de la ira de Dios. Pero, ojo, que no sea mi voluntad, dice Cristo, sino la tuya. Por lo tanto, vemos a Jesucristo orando en su condición de hombre, pero al mismo tiempo aceptando la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo conocía la voluntad del Padre. Sabía que la única manera en la cual te podía salvar a ti y me podía salvar a mí era a través de la cruz del Calvario. Por lo tanto, tenemos que entender que Jesucristo oraba para poder enseñar. ¿A quién? A aquellos que estaban ahí escuchando la oración. ¿Se dan cuenta? Jesucristo sabía que tenía que ir a la cruz del Calvario porque fue el plan de Dios. Y el plan suyo también en la Trinidad, salvar a la humanidad. Pero ¿saben qué? Jesucristo acá, a través de esta oración, estaba enseñando. Jesucristo estaba demostrando a Pedro, a Jacobo y a Juan, que estaban ahí a unos 50 metros, que en los momentos más difíciles de la vida, usted y yo debemos confiar en Dios. Eso se llama dependencia. Y es lo que nosotros muchas veces no estamos acostumbrados a hacer, ¿no? A depender de Dios. En los momentos más difíciles de nuestra vida, no buscamos a Dios. En los momentos más difíciles de nuestra vida, buscamos a los psicólogos, a los médicos, a los bancos, a la financiera, a los amigos, a los primos y a los papás. No, muchas veces no buscamos a Dios en los momentos más difíciles. Jesucristo en la agonía, en el Getsemaní, busca a Dios y les enseña a aquellos 3 discípulos, pilares de la iglesia, que estaban ahí a unos poquitos metros, que hay que confiar en Dios, que en los momentos más difíciles hay que buscar a Dios, que hay que depender de Dios, que no se puede ser indiferente ante el Señor. Ahora, si usted se fija en el versículo 39, dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, no sea como yo quiero, sino como tú. También estaba enseñando que todo lo más importante en la vida es la voluntad de Dios. Lo más importante en la vida no es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios, porque fuimos rescatados. Dios nos salvó, ¿para qué? Para que viviésemos en sus caminos, para que viviésemos a la luz de la palabra, que es la voluntad de Dios. Por lo tanto, Jesucristo se estaba sometiendo voluntariamente como hombre a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Él está transmitiendo, eso es lo que le está enseñando a Pedro.
a Jacobo y a Juan, que son los que están más cerca en este acontecimiento. Versículo 40, luego vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Qué chistoso, ¿no? Qué cómico, los halló durmiendo. ¿Qué está pasando acá? Algo no está bien, ¿cierto? ¿Qué es lo que había dicho Jesucristo cuando llegó? A los que habían quedado atrás, ¿cierto? A los discípulos que dejó sentados más lejos, ¿qué les dijo? Quedaos aquí, que yo voy y oro. Pero después cuando saca a 3 de los 11, ya me refiero a Jacobo, Juan y Pedro, les dice, velad y orad. Y los halló durmiendo. Entonces eso es lo que dice el versículo 40. Luego vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Vamos ahí al pasaje de Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo, vamos a ver desde el 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, si fuese posible, lo mismo relata Marcos, pase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Volvemos a Mateo. ¿Se da cuenta de lo que está pasando acá? Le habla directamente a Simón. Acá Marco es un poco más detallista, ¿cierto? Y dice, ¿con quién habla Jesucristo? Con Simón. Obviamente los que estaban durmiendo eran los 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Mateo dice, y los halló durmiendo. Pero él dice, Simón, ¿duermes? O sea, no es que Jesucristo no sabía que estaban durmiendo. Es el Hijo de Dios, es el Mesías. Jesucristo lo sabe todo. Jesucristo sabía que mientras Él estaba orando para que aquellos aprendieran, ellos estaban de manera indiferente durmiendo algunos metros atrás, ¿no? Por eso es que este estudio se enfoca en la indiferencia del creyente, porque tú y yo podemos ser tan indiferentes como lo fue Pedro en este relato, tan indiferente así como fue Juan y Jacobo en este acontecimiento, en este momento de la historia. Tú y yo podemos ser igual de indiferentes, durmiendo, ¿no? Por lo tanto, ahí en Mateo 26, volvemos al texto base, los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿a que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Un versículo clásico que muchas veces nosotros hemos hasta memorizado. Un versículo que nosotros también recitamos. Pero ¿sabe qué? Me causa mucha impresión una frase que aparece acá en el versículo 40 al final. Así que no habéis podido velar conmigo, ¿cuánto? Una hora, queridos hermanos, es lo que Jesucristo le estaba pidiendo. ¿Se da cuenta? Esto a mí me cae como un garrotazo en la cabeza. Yo creo que a usted le va a caer un ladrillazo en este momento. ¿Por qué? Porque a veces con el Señor somos indiferentes. No podemos apartar una hora del día miércoles para poder reunirnos a través de una pantalla desde nuestros hogares. No podemos apartar media hora o 40 minutos para poder las hermanas ver la reunión de la sociedad femenina. No podemos nosotros venir quizás acá el sábado a construir porque estábamos construyendo aunque sea media hora. No hay hermanos para repartir folletos cuando necesitamos repartir folletos. O sea que a veces nosotros no le damos al Señor ni siquiera una sola hora. ¿Y sabe por qué? Porque ahí aparecen las excusas, ¿no? Ahí aparecen las excusas. Los dos relatos, tanto acá en Mateo como en Marcos, al final de este relato aparece y la Escritura dice que sus ojos estaban cargados de sueño. ¿Ya? Dice más adelante, versículo 43, estoy leyendo Mateo 26, 43, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Se da cuenta? Aquí aparecen las excusas clásicas. No hay una excusa más clásica para ser indiferente que el que estoy cansado. Esa es una excusa, pero clásica, ¿cierto?
No, pastor, es que no pude ir a la reunión porque estaba cansado. No, pastor, quedé de ir a ayudar el día sábado, pero estaba cansado. No, es que no me congregué, ¿cierto? No vi la pantalla porque ese día llegué tan cansado de la pega. Y hay otros que se van al chancho. No, pastor, no pude porque tenía hambre, ¿cierto? Y a eso dice al chancho, ¿cierto? Y ahí empiezan excusas. No, pastor, es que tenía un cumpleaños. No, pastor, es que la familia mía es grande. No, pastor, es que la pega es estresante, ¿cierto? Y si yo empezara a imaginarme las excusas, hay cientos de excusas, ¿cierto? Para ser indiferente. Pero ¿sabe qué? Jesucristo sabía que aquellos discípulos más cercanos estaban cansados. Pero para Cristo no era excusa. Jesucristo ya sabía que ellos venían cansados. No olvidemos que Jesucristo ya estaba llegando al término de su vida ministerial, ya iba a ser apresado, ya iba a ser crucificado, y venía 3 años caminando con los discípulos, predicando, evangelizando, discipulando y enseñando. Ellos estaban cansados. Era de noche cuando fue apresado. Estaba cansado, estaban todos cansados. ¿Ustedes creen que Jesucristo no sabía que los discípulos de él estaban cansados? Sí lo sabía. Pero ¿saben qué? Para Dios no hay excusa, queridos hermanos. Nosotros podemos llenarnos de excusas. A mí usted me puede decir una excusa. Yo a usted le puedo decir una excusa. Pero para con Dios no tenemos excusa. Para Dios cuando Dios dice algo, nosotros tenemos que obedecer. ¿Por qué? Porque Jesucristo le estaba exigiendo 2 cosas. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y Jesucristo sabía que estaban cansados. Pero el texto no dice que ellos le dijeron, es que Señor, estamos cansados. No, el texto dice que los discípulos estaban cansados, pero ellos no pusieron la excusa. ¿Por qué? Porque conocían a Cristo. ¿No? Conocían a Cristo. El texto dice que los discípulos estaban cansados, pero en ningún momento ellos dicen, Señor, estamos cansados. ¿Por qué? Porque los discípulos conocen al Maestro y no iban a venir con una excusa barata diciendo que no pudieron orar porque estaban cansados, ¿cierto? Por eso, simple razón, se durmieron. Muchas veces somos así, queridos hermanos. Nos dormimos en el Señor. Estamos en un estado inconsciente sin ver que para Dios hay cosas que realmente son importantes de hacer, ¿no? Fíjense que acá dice, ¿para qué tenían que estar velando y orando? Porque fíjense que el texto dice que se durmieron, ¿ya? Y la respuesta de Jesucristo es tan misericordioso y tan bueno que les da una segunda oportunidad, así como a usted y a mí nos da oportunidades. Y dice, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, ya, no importa, se durmieron. Pero ahora, velad y orad para no entréis en tentación. ¿Por qué cosa? El espíritu, la verdad, está dispuesto y la carne es débil, ¿ya? El espíritu se refiere a nuestro ser interior, al alma, a lo más profundo de nosotros. Lo más profundo de nosotros, que también al mismo tiempo vive dentro de nuestro cuerpo, el Espíritu Santo, está dispuesto, ¿ya? El Espíritu Santo, que vive dentro de nosotros, está dispuesto para poder obedecer y hacer la voluntad del Padre. ¿Pero qué dice? Que nuestra carne es débil. Por lo tanto, estos hombres de Dios, como Pedro, Juan, Jacobo, al igual que usted, puede ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, puede tener las mejores intenciones para Dios. Usted puede tener el mejor corazón para el Señor. Pero, ojo, somos débiles. Nunca nos tenemos que olvidar que nuestra carne es débil. Nosotros fuimos regenerados con la sangre de Jesucristo. En el momento que recibimos a Jesucristo como Salvador de nuestras vidas, pero seguimos viviendo en un cuerpo carnal, seguimos viviendo en este cuerpo corruptible que algún día se va a vestir que algún día se va a vestir de gloria, que algún día va a ser incorruptible. Este cuerpo mortal que algún día se va a vestir de inmortalidad. Pero seguimos viviendo en este cuerpo que desea el pecado, que quiere regocijarse en el pecado, ¿no? Por lo tanto, ellos fueron débiles en el momento que no tenían que serlo. ¿Por qué Jesucristo los trajo tan cerca? 2 cosas, lo dije anteriormente, para que vieran que Jesucristo estaba orando y para que escucharan que Jesucristo estaba pidiendo y sometiéndose a la voluntad del Padre. Pero aún así, con la buena disposición que quizás llegaron cerca de Cristo, ellos en su carnalidad fueron débiles y se durmieron. ¿Cuántas veces, querido hermano, a usted y a mí nos ha pasado lo mismo? ¿Cuántas veces nuestra carnalidad nos ha hecho quedarnos dormidos un domingo en la mañana?
¿Cuántas veces nuestra carnalidad nos ha hecho salir al supermercado cuando justo estaba el pastor predicando en el culto por internet? ¿Cuántas veces, cierto, nuestra carnalidad nos ha vencido, nos ha ganado? Como aquellos hombres de Dios que les ganó el sueño. ¿Cuántas veces nos ha ganado nuestra propia carne? En nuestras narices nos gana, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento que tenemos que ser fuertes, en los únicos 2 o 3 momentos de la semana en que tenemos que orar, leer, estudiar, siempre hay algo que hacer, ¿no? Y el único momento en donde a veces la iglesia necesita ayuda, siempre hay algo que pasa, siempre no podemos, ¿no? Por lo tanto, nos vence nuestra carnalidad y terminamos siendo creyentes indiferentes. Fíjense lo que pasa. Les dio la clave, velad y orar para que no entréis en tentación. Versículo 43. 42. Otra vez, estoy leyendo Mateo 26, 42. Otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez, ¿y qué pasó? Los halló durmiendo. ¿De nuevo? No juzguemos, queridos hermanos, cuántas veces nosotros, 2, 3, 4, 5 veces le hemos hecho lo mismo al Señor. Muchas veces nosotros le fallamos y nos dejamos vencer por nuestra carnalidad y somos indiferentes con el Señor. ¿Y sabe qué? Somos indiferentes con nuestros hermanos, somos indiferentes con nuestros líderes, somos indiferentes con nuestra iglesia. Porque todo Dios y a lo que Dios le importa, eso es lo más valioso para la vida de un creyente. Pero nosotros muchas veces somos indiferentes con Dios, con la iglesia, con los hermanos, ¿no? Y por segunda vez se quedan dormidos y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Eran personas comunes y corrientes que estaban cansadas, pero aún así no pudieron cumplir el mandato del Señor. Versículo 44, y dejándolos se fue de nuevo, tercera vez, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Versículo 44 y el 45 dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ved, se acerca el que me entrega, ¿no? Fíjese, esto es muy curioso, porque por tercera vez, 2 veces se durmieron. La tercera vez no dice que ellos estaban durmiendo. La tercera vez simplemente llega Jesucristo y los vio con una cara de cansancio, que es la misma cara con la cual llegamos algunos el domingo en la mañana cuando nos congregamos, ¿cierto? Una cara de cansancio que te dan ganas de decirte, hermano, vaya a descansar, porque no sé, no tiene buena pinta. A lo mejor se quedó haciendo un asado de noche, viendo una película, no sé, pero hermano, vaya para la casa porque lo veo que está mal. Jesucristo yo creo que tuvo una reacción similar. No dice el texto que los vio dormir por tercera vez. Simplemente llega y les dice, dormid ya y descansar. ¿Cierto? Eso es lo que dice, dormid ya y descansar. Pero ¿sabe qué? Es curioso porque en el versículo 46 inmediatamente le dice, levantaos, vamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Durmieron entre el versículo 45 y el versículo 46? O sea que se pegaron una siesta cortita, o Jesucristo le dijo dormid ya y descansar, y los dejó durmiendo unas 3 horas, y después va y les dice, chiquillos, levántense, vamos, se acerca el que me entrega. ¿Saben qué quiere decir con esto? Jesucristo está revelando la actitud y el corazón de indiferencia. No es que Jesucristo los mandó a dormir, no es que Jesucristo le dijo, ya, ahora sí, duerman, más rato los vengo a buscar porque Judas me va a entregar. No fue así lo que pasó, queridos hermanos. Lo que está pasando acá entre el versículo 45 y 46 es que Jesucristo está revelando el corazón de ellos. Dice, chiquillos, discípulos, o como les haya dicho Jesucristo en ese momento, duerman. Si eso es lo que quieren, duerman, tranquilo, descansen. ¿Por qué? Porque 2 veces los agarró durmiendo y la tercera vez seguramente los vio como medios que se les cerraban las pestañas, ¿cierto? Los vio luchando contra la carnalidad, ¿cierto? Con un palito de fósforo en los ojos, intentando estar despierto, y Jesucristo lo mira y le dice, duerman, descansen. Pero eso es para revelar
la indiferencia, que no pudieron una hora velar y orar. La palabra velar es interesante, ¿no? Porque la palabra velar tiene que ver, ¿cierto?, con vigilar, tiene que ver con estar alerta, tiene que ver con estar atento, ¿cierto? Antiguamente no habían linternas con las pilas que tenemos ahora, sino que habían lámparas a vela o aceite, ¿cierto?, con un fuego encendido. Entonces, una especie de vela que usaba aceite. Por lo tanto, los guardias tenían que estar velando toda la noche, no se le podía apagar la lámpara de aceite porque si no les entraban a robar, ¿cierto? Estar velando es la actitud de estar alerta. Los discípulos de Cristo, Jacobo, Juan y Pedro, no pudieron estar atentos y despiertos por una hora mientras Jesucristo oraba, ¿no? Qué interesante lo que hemos acabado de explicar y leer, ¿no? No pudieron obedecer la palabra de Dios al menos por una hora. ¿Saben qué? Muchas veces Dios nos dice en su palabra cosas tan importantes y sencillas como, por ejemplo, orar sin cesar. Y nosotros mostramos indiferencia y no lo hacemos. Jesucristo dice, id y haced discípulos. No tenemos que ir a convertir las personas, tenemos que ir y abrir nuestra boca y predicar de Cristo. Y no lo hacemos. Congregarse como algunos tienen por buena costumbre. O no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No nos congregamos, ¿no? Ser fiel a Dios, no somos fieles. ¿Se da cuenta? O sea, hay cosas tan prácticas y tan sencillas. Ama a tu prójimo, ama a tu enemigo, ¿cierto? Sirve a los hermanos, sustenta la obra de Dios. No lo hacemos. ¿Por qué? Por indiferencia, porque hay indiferencia en nuestros corazones. Esa indiferencia que hubo también en los corazones de los discípulos de Cristo en este momento, en los cuales la carnalidad les ganó y no pudieron estar despiertos y atentos y orando por su maestro una sola hora. Era lo único que tenían que hacer, ¿no? ¿Saben qué? Hay un montón de cosas que Dios nos dice en su palabra que nosotros por indiferencia no las hacemos. Preferimos no hacerla y preferimos darle placer a nuestra carne. Aquí se revela, ¿cierto?, la actitud de los discípulos y dice, bueno, duerman ya, pero era un decir porque ahí mismo después del 46 dice, levántense, vamos, ved, aquel se acerca. Y ahí se acaba este relato. De la misma manera acaban los otros dos relatos también ahí en Marcos y también en Lucas, ¿no? Jesús vuelve por tercera vez y dice, ya está, ya como que fallaron, ¿cierto? Pero Jesucristo, que es un Dios de oportunidades, al igual que el Padre, le sigue dando oportunidad y después vemos más adelante a un Pedro, a un Jacobo, líderes de la iglesia ahí en Jerusalén, ¿no? Por lo tanto podemos ver, ¿cierto?, hombres comunes y corrientes que tenían que hacer algo tan sencillo como estar despierto, sentarse y orar por su maestro que estaba ahí, que pronto, ¿cierto?, iba a ser entregado en manos de hombres pecadores. ¿Qué podríamos decir de este tema, no? Creo que ha quedado muy claro, pero ¿qué podríamos decir en cuanto a nuestra vida, queridos hermanos? ¿Saben qué? Como aplicación final, podríamos decir que nosotros podríamos llegar a ser tan indiferentes como estos hombres. Hombres muy dotados, muy llenos del Espíritu, hombres, ¿cierto?, con mucho talento, con muchos dones, pero hombres que se dejaron vencer en un momento de debilidad, ¿no? Podemos llegar a ser débiles, podemos llegar a ser indiferentes para con Dios y para con las cosas de Dios. Indiferente para ofrendar, indiferente para con nuestros hermanos, indiferente para servir, indiferente con nuestra iglesia local, indiferente contra su pastor, sus líderes, etcétera y etcétera. ¿Qué podemos aprender de eso? Que debemos ser diferentes, que no debemos dormirnos, que debemos de estar alerta, que debemos de estar velando, que debemos de estar orando, porque son tiempos difíciles en donde Dios necesita hombres y mujeres despiertos, hombres y mujeres de oración. Dios necesita hombres y mujeres que no se distraigan y no le den placer a la carne. La gran diferencia entre los cristianos del pasado, como dijo el hermano René el otro día, el día miércoles, la gran diferencia entre comillas, los canutos del pasado y entre comillas, los canutos del hoy, y la gran diferencia entre los discípulos de Cristo y nosotros, iglesia de Dios contemporánea, es el corazón. La única diferencia, el mismo Dios, la misma Biblia, la misma palabra,
pero la indiferencia es lo que hace la diferencia. No cuán indiferentes somos para las cosas del Señor y cuánto amamos la carne, cuánto nos amamos a nosotros mismos. Esa es la gran diferencia entre los creyentes que antes provocaban avivamientos y el creyente de hoy, ¿cierto? Que no puede avivar a nadie. Así que le motivo, querido hermano y hermana, a que tengamos un despertar, a que podamos meditar. No seamos aquellos que se duermen, no seamos aquellos que se distraen, seamos aquellos hombres y mujeres de Dios que estemos siempre atentos, siempre comprometidos con Dios, con su palabra, con su iglesia local. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, Dios nuestro, te damos gracias una vez más por lo compartido, Señor. Gracias te damos, Padre, por lo que has hablado en esta hora y te pedimos perdón si nosotros en nuestros corazones hemos sido indiferentes. Te pedimos perdón, Señor, si nos hemos olvidado del templo, si nos hemos olvidado de tu palabra, si nos hemos olvidado de la comunión contigo. Te pedimos perdón si nos hemos olvidado de ofrendar. Te pedimos perdón si nos hemos olvidado de evangelizar, de discipular y de vivir en tu voluntad, Señor. Te pedimos perdón si hemos vivido satisfaciendo nuestra carnalidad, Señor. Ayúdanos a ser creyentes de bien. Ayúdanos a ser cristianos comprometidos con tu causa, Padre, comprometidos con tu palabra. Ayúdanos a mantenernos despiertos, atentos en un mundo tan difícil como el que estamos viviendo en estos tiempos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser causantes del avivamiento. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser aquellos que participan del milagro y no solamente los que ven el milagro, Señor. En nombre de Jesucristo oramos y nos comprometemos. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y que tengan una hermosa tarde. Bendiciones. Nos vemos pronto nuevamente el día miércoles. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos llamó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta.
nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hoy descanso en él. Bien, queridos hermanos, damos gracias al Señor por lo que ha sido este tiempo con su palabra, esta palabra de ánimo, esta palabra también de desafío, ¿cierto? A no dormirnos, a que no nos pase lo mismo que le pasó a los discípulos de nuestro Señor, que no pudieron estar una hora. Y meditaba recién y pensaba cuántas veces, a veces podemos sentarnos ahí en nuestra sala, en nuestro living, en nuestro dormitorio, podemos ver 1 hora y media, a veces una película y como muy parecido a lo que nos pasa. Pero a veces cuando nos toca orar o leer su palabra, nos da sueño, nos incomodamos. Qué tremendo. Es nuestra naturaleza caída, pero el Señor nos dice que velemos, que estemos atentos, que estemos despiertos. Y hoy día especialmente que estamos viviendo este tiempo complicado donde vemos a tantas personas con tanto temor, con tanto miedo de esta famosa pandemia y de todas estas cosas que están pasando. Pero qué lindo saber que tenemos un Dios poderoso que nos ama, que nos dice que también estemos atentos y despiertos, ¿cierto?, a las cosas que han de venir. Así que damos gracias al Señor por su palabra. Damos gracias también a todos los hermanos que estuvieron desde su hogar conectados, los hermanos que estamos acá también grabando en esta mañana, y que tengamos una tarde hermosa, que podamos seguir disfrutando de este hermoso día, compartiendo con la familia, con los hermanos y dándole gracias al Señor por el hermoso día que Él nos ha dado. Así que, ¿les parece que tengamos una palabra para despedirnos de oración y agradecer a nuestro buen Dios y nuestro buen Padre por todo lo que ha sido este culto de adoración? Oramos al Señor. Buen Dios, Padre nuestro, tantas gracias, Señor, le damos por todo este tiempo que hemos podido tener. Gracias, Padre, por el poder estar en este lugar, Señor, congregado, Señor. Gracias por los hermanos que están ahí en sus hogares también conectados a este culto. Gracias, Padre, por aquellos que pueden ofrendar, por aquellos que han apartado, Señor, de lo que usted nos ha prosperado para también seguir apoyando esta obra. Señor, gracias por su palabra que nos ha desafiado, que nos advierte, Señor, que tengamos cuidado de no dormirnos, Señor, como le pasó a los discípulos, también nos puede pasar a nosotros. Señor, anímenos, ayúdenos a mantenernos fiel a su palabra, ayúdenos también en este tiempo difícil que está viviendo nuestro país, nuestras naciones, este mundo entero, a contarle al mundo que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay salvación. Ayúdenos, Señor. Gracias, Padre, por este maravilloso tiempo. Ayúdenos con esta gran responsabilidad de seguir predicando su palabra a aquellos que aún no le han conocido. Le alabamos, le damos muchas gracias y lo hacemos todo en el nombre bendito de Cristo, nuestro amado Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Que tengan un hermoso día domingo. Bendiciones para todos.